Hola, en esta ocasión haré un análisis del libro La vida es un sueño de Calderón de la Barca. Como ya es costumbre, comenzaré en un pequeño resumen del libro u obra. Está escrita en versos, dividida en 3 jornadas o actos. Las dos tramas principales son, por un lado, el encierro de Segismundo y por el otro lado, el compromiso entre Rosaura y Astolfo, sobrino del rey que heredaría el trono. En la primera jornada abre con el encuentro de Rosaura y Segismundo. El rey Basilio de Polonia había encerrado a Segismundo por miedo a que se cumpliera la profecía del oráculo, que indicaba que su hijo iba a humillarlo y derrotarlo en frente al pueblo. La segunda jornada es cuando el rey decide liberar a Segismundo para ver si la profecía se cumple y quedar con su conciencia tranquila. Drogan a Segismundo, que luego despierta en un salón en el palacio como el príncipe. En esta confusión, Segismundo se comporta como un tirano tratando de violar a Rosaura y tirando a un criado por la ventana. Esto le da la razón al rey, quien vuelve a encerrar a Segismundo. En este contexto nace el famoso soliloquio de Segismundo conocido como "Y los sueños son sueños". La tercera jornada es cuando el pueblo se entera de la existencia de Segismundo, organizan una revuelta para liberarlo y las tropas del rey se enfrentan a Segismundo, y en este último gana la batalla. Con el rey humillado se cumple la profecía para Segismundo. En vez de portarse como un tirano, se prostra ante los pies de su padre. El rey emocionado hereda voluntariamente el trono a Segismundo. Finalmente Segismundo se casa con la infanta Estrella y obliga a Astolfo a cumplir su promesa y casarse con la dama Rosaura. Análisis de La vida es un sueño. La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca trata de una oposición y dualidad entre el libre albedrío y la predestinación, así como entre la realidad y el sueño. El interés por estos temas se justifica ya que La vida es sueño fue escrita en pleno contexto barroco. En este tiempo la concepción del universo cambió radicalmente desde geocentrismo, como la Tierra como centro, al heliocentrismo, el Sol como centro, por lo que supuso un nuevo paradigma y claramente una conmoción espiritual. Además, Pedro Calderón de la Barca escribe La vida es un sueño como una época en donde el tema de la civilización versus la barbarie se encuentra presente, como consecuencia del descubrimiento de América y el desarrollo de la colonización. Lugar donde se desarrolla la obra. Tenemos 3 espacios básicos en el que transcurre la obra de Calderón de la Barca: el castillo o palacio, la torre y, con menor trascendencia, el bosque. En la torre encontramos como personaje principal a Segismundo. En este escenario vive para la llegada de Rosaura y Clarín, y en el encuentro con Segismundo. Además, esto de la torre también se juega el papel de cárcel física y mental para Segismundo, un escenario en donde se encuentra cerca de la torre, pero que se representa como un mundo totalmente diferente en el palacio. El personaje principal es naturalmente el rey Basilio. Dentro del palacio se desarrollan las acciones que mantienen alejada del personaje Segismundo. El bosque y el monte son paisajes pasajeros que solo nos dan contexto al principio de la obra y cuando Rosaura llega herida del monte proveniente de Polonia y justamente con Clarín. En el proceso de lectura, a medida que leemos el libro nos damos cuenta del desarrollo del personaje de Segismundo. En el principio se mostraba como un hombre enojado y corrompido, el cual buscaba venganza por lo que le hicieron al encerrarle desde prácticamente era solo un niño. En medio del libro nos damos cuenta que él va cambiando su pensamiento y va razonando mejor sus ideas, y al final se nos ve como Segismundo rompió con la profecía convirtiéndose en un verdadero rey. Intertextualización. Este libro es similar al libro Fuente de Oyuna. ¿Por qué? Porque al igual que este libro, la gente era oprimida y no podía expresar sus opiniones, pero a medida que pasa el libro la gente va conociendo su libre albedrío, que al final es lo principal en el libro de La vida es un sueño. Crítica valorativa. El libro es perfecto como prueba de que ningún destino está escrito, o dicho con otras palabras, el libre albedrío frente a la predestinación. Segismundo lucha por la libertad para trazar su propio camino, mientras su padre confía más en el oráculo. Esta lucha refleja la oposición entre la reforma religiosa en esta época. Y algo de romance.
En mi opinión personal, la obra que hemos tratado es fundamental para conocer sobre el barroco, ya que en ella se dan bastantes de las características típicas de dicho movimiento. La obra me ha gustado, sobre todo por su carácter filosófico y por el personaje de Segismundo, ya que es el personaje que más resalta en toda la obra. Si únicamente lees el libro, es necesario recurrir a la imaginación, ya que el autor proporciona muy pocos detalles físicos sobre los personajes. La complejidad del libro requiere releer algunas partes, sin embargo no es necesario de mucho tiempo. Pedro Calderón de la Barca fue un escritor español de la época barroca. Nació en el seno de una familia noble en el año 1600 en Madrid, donde durante su juventud inició sus estudios en un colegio de los jesuitas. Más tarde, durante su etapa universitaria, cursó los estudios de los cánones y Derecho en la Universidad de Alcalá y después de la Salamanca. Posteriormente orientó su vida al servicio militar. Asimismo, más tarde se convierte en el dramaturgo de la corte de Felipe VI. Entonces, hacia el año 1623 ve la luz una de las primeras comedias. Sin embargo, no es hasta el año 1642 que se implica en el mundo literario, una vez que se retira del servicio militar. En resumen, este es un buen libro para pasar el rato, así que si en esta cuarentena estás aburrido te recomiendo mucho este libro. Si te haya servido. Y pues nos vemos en otra extraña ocasión. Adiós.